Son una maravilla de la ingeniería construida hace miles de años, sin máquinas, sin tecnología moderna y sin margen de error. Probablemente has escuchado las teorías más locas: extraterrestres, viajeros en el tiempo o tecnología antigua perdida. ¿Y si la historia real es aún más increíble? ¿Cómo movieron los trabajadores piedras de varias toneladas y alinearon estructuras masivas con tanta precisión? Hoy, en el show de infografías, desglosaremos y explicaremos cómo se construyeron realmente las pirámides egipcias. A pesar de la especulación sobre el origen de las pirámides, su construcción puede explicarse mediante una combinación de ciencia comprobada y bien establecida, junto con relatos históricos sobre cómo y por qué fueron construidas. Así que empecemos por ahí. ¿Por qué los antiguos faraones egipcios sintieron la necesidad de construir enormes estructuras triangulares en medio del desierto? Para usar un término moderno, estaban presumiendo. ¿Has notado que los youtubers ricos compran casas enormes y costosas para mostrarlas a su audiencia? Los faraones hacían lo mismo, pero ellos ordenaban construir las pirámides desde cero. Otra diferencia clave: las pirámides no eran para vivir, sino todo lo contrario. En lugar de ser una forma de presumir su riqueza y estatus mientras estaban vivos, los faraones querían irse de este mundo, dejando un recordatorio de lo increíblemente poderosos que eran. Querían que, incluso tras irse, nadie dudara quién era el jefe. No todos los gobernantes de Egipto fueron recordados como grandes alfas de la historia. Solo 3 reyes merecieron una pirámide en Giza. La tumba real más antigua se construyó para el faraón Jufu, segundo rey de la cuarta dinastía. La Gran Pirámide, su tumba, empezó a construirse hacia el 2550 a.C. y es la mayor de las 3. Pero los historiadores nos aseguran que él no estaba compensando por nada. Se calcula que tiene más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno entre 2.5 y 15 toneladas por min. La pirámide del medio se construyó hacia el 2520 a.C. para albergar los restos de Jafra, hijo de Jufu y cuarto faraón de la cuarta dinastía. Su lugar de entierro también incluía un monumento de un ser con cuerpo de león y la cabeza del propio faraón, o la esfinge. La última en ser construida fue la pirámide del faraón Miserino, hijo de Jafra y quinto rey de la cuarta dinastía. La pirámide de Miserino es la menor de las 3 principales, pero incluía un complejo con 2 templos unidos por una calzada y 3 pirámides menores, posiblemente para sus reinas. Sin querer comparar tamaños, la de Keops mide más de 480 pies de altura. La pirámide de Kefren originalmente era unos 10 pies más baja, con poco más de 470 pies de altura. La de Miserino mide 215 pies de altura. Los historiadores han debatido por mucho tiempo el significado de las pirámides. Seguramente un gran mausoleo funciona igual de bien para conmemorar a un faraón muerto. Entonces, ¿por qué construir una pirámide? Además de conmemorar la vida y el estatus de 3 de los reyes de Egipto, se cree que la forma de estos sitios funerarios funcionaba como una escalera para que el Ka del faraón o su alma pudiera llegar al cielo. También ha existido durante mucho tiempo una teoría arqueológica marginal que dice que las 3 pirámides principales del complejo de Giza fueron construidas intencionalmente para reflejar las 3 estrellas del cinturón de Orión. Aunque eso ha sido ampliamente desacreditado, hablaremos más sobre la alineación exacta de las pirámides un poco más adelante. Puede que no haya evidencia de que fueron construidas para imitar a las estrellas, pero de alguna manera las 4 caras están orientadas hacia el norte, sur, este y oeste. Fueron construidas como tumbas para 3 gobernantes ricos fallecidos. Pero cuando observamos más de cerca cómo exactamente se construyeron las pirámides y quiénes las construyeron realmente, es ahí donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Comencemos con el ¿quién? La respuesta simplista que a menudo se da es que los esclavos fueron quienes construyeron las pirámides. Es fácil entender cómo alguien llegaría a esa conclusión. Los faraones tenían esclavos y construir las pirámides necesitó mucha mano de obra. La esclavitud quizá no fue responsable de construir las pirámides. Aunque aún se debate por la falta de registros, hay evidencia que indica que las pirámides las construyeron trabajadores remunerados. Cuadrillas organizadas recibían comida, refugio y atención médica mientras trabajaban en turnos rotativos en esta tarea. Las pirámides no se construyeron solo como tumbas para faraones. Eran grandes partes de complejos que abarcaban varias hectáreas de terreno, incluyendo otros edificios como templos, capillas, así como otras tumbas y sitios funerarios.
Y es por esa razón que los arqueólogos no solo se preocupan por descubrir lo que hay dentro o debajo de las pirámides mismas, sino por lo que podemos aprender de ellas a partir de los hallazgos hechos alrededor de estas estructuras. Se han encontrado evidencias en algunas excavaciones que parecen sugerir que los trabajadores responsables de la construcción de las pirámides vivían en una ciudad temporal cercana, alrededor de 17 hectáreas de campamentos extensos donde esta comunidad altamente organizada se habría alojado. Los restos de panaderías y huesos de animales pequeños parecen indicar que estaban bien alimentados después de su arduo trabajo, moviendo pesados bloques de piedra, y más adelante les contaré cómo lograron eso. Los relatos más antiguos sobre la construcción de las pirámides provienen de historiadores griegos como Heródoto. Según él, la Gran Pirámide, que es el refugio de soltero en la otra vida del faraón Jufu, tardó alrededor de 20 años en completarse. El monumento necesitó 100.000 obreros, cada uno trabajando 3 meses al año para su construcción. Eso parece una cifra bastante realista. Partimos de la suposición de que no eran simplemente esclavos maltratados y desnutridos, sino que en realidad eran trabajadores agrícolas fuertes y físicamente capaces, y es posible que construir las pirámides incluso haya sido como un segundo trabajo para la fuerza laboral. Algunos de ellos también podrían haberse dedicado principalmente a la agricultura durante las temporadas de cosecha, y luego trabajar en las pirámides en las épocas del año cuando se necesitaban menos manos en los campos. Aunque 100.000 trabajadores participaron, la construcción de la Gran Pirámide tomó 20 años. ¿Y si hubiera habido incluso menos trabajadores y aún así lograron completar el proyecto en la misma cantidad de tiempo? A fines del siglo XX, arqueólogos hallaron pruebas de que una fuerza laboral menor pudo habitar sitios temporales cerca de la pirámide. Se ha sugerido que no trabajaban en la construcción de manera estacional, sino que estaban asignados permanentemente a las pirámides. Se estima que unos 20.000 trabajadores recibieron la tarea, apoyados por sacerdotes, panaderos y otros que los alimentaban. Había médicos para atender cualquier enfermedad o lesión que ocurriera durante el trabajo en la pirámide. También se piensa que otras comunidades de todo Egipto pudieron haber contribuido con trabajadores adicionales para ayudar con la construcción, además de entregar alimentos y otros artículos esenciales. De alguna manera, el proyecto de inmortalizar a sus gobernantes a través de estos monumentos se convirtió en un esfuerzo nacional para todos en Egipto. Según los registros encontrados escritos en antiguos papiros, entre quienes ayudaban a los constructores de las pirámides estaban los barqueros. Ellos utilizaban el Nilo y una red de canales artificiales para transportar materiales de construcción, así como para llevar ganado desde las granjas cercanas al delta del Nilo con el fin de alimentar a los trabajadores. Así que esa es nuestra fuerza laboral, un colectivo de varios miles de constructores. Veamos con qué trabajan. Incluso entre científicos, ingenieros y arqueólogos, aún hay especulación sobre cómo se construyeron las pirámides. Pero ahí es donde observar todos los materiales y herramientas utilizados por los antiguos egipcios puede arrojar algo de luz sobre muchas de esas preguntas sin respuesta. Los egipcios crearon herramientas de cobre como cinceles, sierras y taladros, posiblemente usadas para cortar piedra. Aunque no todos los tipos de piedra, de hecho, ni siquiera todos los tipos de piedra utilizados durante la construcción de las pirámides. Toma como ejemplo el granito que se usó para las paredes de la cámara funeraria del faraón. El granito es difícil de trabajar por su dureza, mientras que la piedra caliza es más fácil de cortar y moldear. La mayoría de la piedra utilizada en las pirámides de Giza fue extraída cerca, en la meseta de Giza, y esta no es la que se usó para hacer los enormes bloques que forman el revestimiento exterior de la pirámide. La piedra caliza se obtuvo localmente, pero parte vino de Tura cruzando el Nilo. Y aquí entraron los barqueros. Los materiales de construcción incluían piedra caliza de Tura, madera del Líbano y herramientas de cobre del Sinaí. Los barqueros también traían el granito que cubría las habitaciones de las pirámides, una piedra más dura de Asuán. Incluso programaban el transporte de estos materiales esenciales alrededor de la temporada de inundaciones para evitar cualquier contratiempo que pudiera retrasar la construcción. Estos materiales, en particular la piedra caliza, eran tallados en bloques por los canteros usando herramientas de cobre en las canteras y luego llevados al sitio de construcción para ser añadidos a la pirámide. De hecho, hay marcas dejadas en algunos de los bloques por estos trabajadores de la cantera que indican los nombres de cuadrillas específicas que ayudaron en la construcción, casi como una firma o una etiqueta de graffiti. Varias cuadrillas trabajaban a tiempo parcial apoyando a canteros y especialistas que tallaban piedra todo el año. Ahora sabemos quiénes construían las pirámides y de dónde obtenían sus materiales. Entonces, ¿cómo era realmente el proceso de construcción?
Como en cualquier edificio, primero se elige el lugar adecuado. Giza no era solo un área que a los faraones les gustara o que señalaran al azar en un mapa. Fue elegida específicamente como el sitio más adecuado para la Gran Pirámide y las otras dos que le siguieron. La ubicación debía cumplir criterios especiales, especialmente estar al oeste del Nilo. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el lado donde se pone el sol, y los antiguos egipcios creían que dondequiera que se pusiera el sol era la puerta de entrada al más allá. La amenaza de inundaciones influyó en la ubicación de las pirámides. Para evitar inundaciones, las pirámides debían construirse en terrenos altos. Pero tampoco podían alejarse mucho del Nilo, ya que el río era clave para transportar materiales al sitio de construcción. La distancia también era un factor importante para los faraones mismos, ya que la construcción de sus cámaras funerarias se llevaba a cabo mientras ellos estaban vivos. Las pirámides debían construirse cerca de sus palacios. Después de todo, ningún rey quiere un viaje largo solo para inspeccionar el sitio de su propia tumba. El sitio debía ser lo bastante fuerte para sostener las pirámides. Recuerda, había más de 2 millones de bloques formando la Gran Pirámide. Construirla en arena haría la estructura muy insegura. Por suerte, la meseta desértica de Giza contaba con una base rocosa capaz de soportar el gran peso que se levantaría sobre ella. No solo era elegir un buen lugar y empezar, antes había que preparar bien el sitio. A continuación, la fase 2, preparar el sitio para la construcción. Para preparar los cimientos, los trabajadores habrían tenido que quitar incansablemente la arena suelta de la roca, asegurándose de que la pirámide tuviera una base perfectamente plana, ya que una de las herramientas que los antiguos egipcios definitivamente no tenían a la mano eran los niveles de burbuja. Entonces, ¿cómo podían asegurarse de que los cimientos de roca estuvieran planos? Uno de los métodos que podrían haber empleado para determinar esto habría sido primero construir un muro básico de barro alrededor de toda la base y luego cortar canales a lo largo de la superficie como una gran cuadrícula. Luego, después de llenar todos los canales con agua y marcar el nivel que alcanzaba el agua, podían drenar el agua y empezar a cortar hasta ese nivel. ¿Nivel? Las rocas irregulares se cincelaban y las depresiones se rellenaban con piedra sobrante. Eso dejaría una superficie casi perfectamente plana y nivelada para una pirámide. Pero no puedes simplemente colocar una pirámide en cualquier terreno nivelado, especialmente cuando cada lado triangular de la estructura tendría que estar orientado hacia un punto cardinal, los 4 puntos principales de una brújula. Como era de esperarse, los antiguos egipcios tampoco contaban con eso. Aún así lograron hacerlo funcionar. Probablemente alguien con conocimientos en astronomía ayudó a determinar el norte usando estrellas. Y de ahí, las otras direcciones. Al seguir la salida y puesta de una estrella en un horizonte artificial, los astrónomos egipcios establecían una línea norte-sur. Con herramientas simples para trazar ángulos rectos, determinaban el este y el oeste, cada uno a 90 grados del norte-sur. También pudieron usar el truco de la aguja en una hoja. Flotas una aguja magnetizada en agua para hallar un eje y usas el sol para ubicar el norte verdadero. Con la base nivelada y en un cuadrado perfecto con cada lado de igual longitud, podía comenzar la tercera fase de la construcción de la pirámide. Los métodos exactos que los antiguos egipcios usaron para levantar los enormes bloques sin equipo moderno son quizá el mayor misterio de la construcción de la pirámide. Estos trabajadores movieron grandes cantidades de piedra para construir monumentos para sus faraones, pero eso no implica que recibieran ayuda extraterrestre. Una explicación plausible es que los trabajadores construyeron un terraplén inclinado de ladrillo, tierra y arena que aumentaban conforme la pirámide crecía, creando una pendiente que retiraban al finalizar. Es probable que los bloques de granito y piedra caliza se transportaran por los terraplenes usando trineos o rodillos, un método que sabemos que se utilizó gracias a pinturas en tumbas que muestran a los trabajadores transportando cargas pesadas de esta manera. El arte funerario revela costumbres de entierro y muestra a obreros moviendo grandes estatuas sobre trineos, técnica adaptada a construir pirámides. Para facilitar el trabajo, mojaban el suelo con agua o lodo, reduciendo la fricción y permitiendo arrastrar las enormes piedras. Por supuesto, eso significaría que esta estructura de rampa tendría que ser tan grande como la propia pirámide para que los trabajadores pudieran llegar a los niveles más altos, pero nunca se ha encontrado rastro de ninguna estructura así en ninguna excavación arqueológica cerca de alguna de las pirámides. Habrían tenido que extenderse hasta el desierto, aunque se ha sugerido que estas rampas exteriores también podrían haber rodeado en espiral cada pirámide y luego serían desmontadas una vez que la pirámide estuviera terminada.
de manera similar a como los trabajadores de la construcción modernos usan andamios. Heródoto supuestamente visitó el antiguo Egipto y presenció parte de la construcción de las pirámides. Él cuenta que se usaban palancas para elevar los bloques de un nivel a otro, apilando gradualmente más y más, subiendo cada vez más alto. Las poleas surgieron en la 12ª dinastía, hacia 1991 a.C., mucho después de las pirámides, por lo que se descartan. Pero no hay manera de que la construcción de las pirámides haya sido al azar, accidental, o resultado de fuerzas externas o de otro mundo. Aunque nadie ha encontrado exactamente un plano o un diseño para la construcción de las pirámides, hay pocas dudas de que el proyecto debió haber sido cuidadosamente y meticulosamente planeado, con las mediciones más precisas posibles. La cámara funeraria interna y cualquier pasaje interno se habrían construido primero usando granito, luego la pirámide interna alrededor de esto usando la piedra caliza de la meseta del desierto, y después la piedra caliza finamente cortada por los canteros y la detura para formar la pirámide exterior. Probablemente hay otra pregunta que te está molestando, y es ¿por qué 3? Si los antiguos egipcios se esforzaron tanto en preservar la memoria de sus faraones, ¿por qué solo construyeron 3 pirámides? Bueno, no lo hicieron. La construcción de pirámides tuvo su auge entre la 4ª y 6ª dinastía, con pirámides más pequeñas que las de Giza, construidas por más de 1000 años. El problema era que, sin duda, eran un monumento llamativo para un gobernante fallecido, pero eso también los convertía en un objetivo para los saqueadores de tumbas. Debido a las riquezas con las que enterraban a los faraones, era fácil para ladrones oportunistas ir a la tumba de un rey muerto y robar sus pertenencias. Después de todo, no hay necesidad de buscar por el suelo para averiguar dónde está enterrado. Solo hay que ir a la pirámide más cercana. Aunque varios restos momificados han sido descubiertos por arqueólogos modernos, está claro que las pirámides en realidad no ofrecían ninguna protección para los cuerpos de los faraones muertos. Por eso, muchos reyes egipcios fueron enterrados en tumbas ocultas, algunas excavadas en acantilados para evitar saqueos. Si bien quizá no protegieron a los muertos egipcios, las pirámides, sobre todo las de Giza, permitieron a 3 faraones acercarse a la inmortalidad casi tanto como es posible. Sus nombres e historias se han preservado y mantenido vivos durante miles de años, hasta el día de hoy, y eso es en gran parte gracias al ingenio de los trabajadores que construyeron las pirámides. Es difícil exagerar lo avanzados que eran esos monumentos. Aún hoy, pocas cosas igualan a miles de trabajadores usando todo su conocimiento para levantar enormes estructuras de piedra. Los lados de la Gran Pirámide están casi perfectamente alineados. Su lado más al norte está orientado casi directamente hacia el norte verdadero, desviándose solo por una pequeñísima fracción de un solo grado. Para lograr esa precisión en la antigüedad, no se requirió ayuda extraterrestre ni tecnología misteriosa, solo planificación, precisión y esfuerzo inquebrantable. El resultado son estructuras que todavía se consideran maravillas incluso después de miles de años. Y si pensabas que las pirámides eran impresionantes, espera a ver lo que sigue. Hay mucho más sobre el Antiguo Egipto de lo que jamás te enseñaron. Descubre más sobre el Antiguo Egipto viendo cosas increíbles que no te enseñaron. O haz clic en este video.